Bendiciones, mis hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a este estudio. Bienvenidos a esta continuación de la epístola a los Efesios que estamos estudiando. Ya estamos en la parte 5, si no me equivoco, sí, en la parte 5, que el Señor nos está hablando grandemente acerca de en esta epístola, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un tema muy importante, mi hermano, así que no se vaya, quédese hasta el final. Como usted ya lo vio al principio, el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy lo he titulado La exaltación. Es un tema muy importante, hermano, para la iglesia de estos tiempos, así que no se vaya, quédese hasta el final para que vea de qué es de lo que se va a tratar. Así que le invito a que prepare su Biblia, que prepare su cuaderno, sobre todo su corazón, para iniciar en este hermoso tema de Efesios. Seguimos en el capítulo 1, parte 5, la exaltación. Así que bienvenidos. Bendiciones, mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar estudiando la epístola a los Efesios. Ya vamos en la parte 5 y nos gozamos de que el Señor nos permite estudiar y que nos permite poder conectarnos un día más, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que se van conectando. Sepan que estamos en una grabación, así que le invito, como siempre, a que nos escriba en el área de comentarios. Ahí estamos completamente en vivo y contestamos a la brevedad. Así que cualquier saludo, cualquier pregunta, aportación, lo puede hacer a través del área de comentarios que está aquí abajo. Así que usted no dude en escribir. Si usted es primera vez que nos ve, lo invito a que se suscriba, es completamente gratis. Le invito a que deje su like, a que comparta y que active esta campanita de notificaciones para que le lleguen, obviamente, todas las alertas, todas las notificaciones de cuando estamos subiendo un video nuevo. Si usted se quiere poner en contacto con nosotros, lo puede hacer a través del correo electrónico sablevision.yete@gmail.com. Y si usted lo desea, también tenemos acceso a Facebook. Nos puede escribir por inbox en sablevision.yete. Ahí con mucho gusto los vamos a atender. Esta página de sablevision.yete los va a redireccionar a la página de Casa de Oración y ahí es donde estamos atendiendo. Esta página de Casa de Oración es la página oficial de la iglesia, la congregación a la cual estamos participando, que nuestro pastor es el pastor Ignacio. El tema, hermano, como usted ya lo vio al principio, que vamos a tocar el día de hoy, es un tema muy importante, muy interesante, que es la exaltación. ¿Quiere saber de qué se trata esto? No se vaya, quédese hasta el final, porque hoy, como cada lunes, cada miércoles y cada viernes, estaremos estudiando esta epístola a los filipenses y veremos qué es lo que el Señor tiene para darnos en esta ocasión. Hoy vamos a comenzar a estudiar un tema, como les estoy diciendo, un tema muy importante, que es el tema de la exaltación. Así que sin más, ¿qué le parece si vamos comenzando? Acompáñeme a Filipenses 1:20. Lo voy a leer en la traducción Reina Valera 60. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Este versículo ya lo estuvimos estudiando, lo hemos estado leyendo ya en este transcurso de la semana y en este transcurso de este estudio desde el capítulo 1, o más bien en el tema 1, y
y salta, ¿verdad? A relucir. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar más que por versículo, lo vamos a estar estudiando de forma diferente y será por temática. Y es que Filipenses, hermano, es una epístola cuyo contenido no es un contenido doctrinal definido, como las epístolas anteriores que ya estuvimos estudiando. Filipenses es una carta abierta, se considera junto con Filemón la carta más amistosa de Pablo. Es decir, que Pablo está hablando con sus amigos, está hablando con la iglesia a la cual él le llama mi corona. A él le llama mi corona. Entonces, Filipenses, hermano, tiene su carta gemela, así también como Efesios tiene su carta gemela que es Colosenses. Filipenses, la carta gemela de Filipenses es Filemón. Hoy no vamos a detenernos a estudiar a Filemón porque todavía no llegamos a ese punto. Estamos ahora estudiando Filipenses. Aunque Filemón es una epístola que se escribió en el periodo de la cautividad y también forma, hermano, parte de las epístolas pastorales. Pero como estamos estudiando de acuerdo al canon, como está escrito, empezamos con Romanos, primera y segunda de Corintios, así es como vamos a continuar. Así que Filemón lo dejaremos en stand-by. Vamos a enfocarnos en Filipenses y vamos a seguir estudiando estas epístolas conforme al canon bíblico. Entonces, Filipenses es una de las 4 epístolas en la cautividad que fueron escritas en la cautividad y la escribió en el primer encarcelamiento. El apóstol Pablo fue encarcelado en Roma alrededor del año 61 después de Cristo y ahí es cuando empieza a escribir estas epístolas. Estando preso, hermano, pudo expresar el contenido de esta carta, así como Efesios, Colosenses y Filemón, que son las que forman estas cartas o estas epístolas de la cautividad. Pero después de salir de una carta tan profunda, hermano, como Efesios y entrar a una carta tan familiar como Filemón, nos refresca un poco, ¿verdad? Aquí en Filipenses. Antes de entrar a la exaltación, que es el tema, hermano, que vamos a estudiar hoy, vamos a leer cómo es que le escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Acompáñenme a Filipenses 4.1. Filipenses 4.1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, le escribe como su gozo, ¿se fija? Su gozo y corona mía, dice. Recordemos que el ministerio apostólico, hermano, siempre va a tener 4 principales señales. ¿Usted lo recuerda? Ya lo estuvimos estudiando anteriormente, pero si no, se lo voy a refrescar. Es más, ahí apúntelo para que se le quede guardado y usted sepa estas 4 señales principales, hermano, que tiene que tener el ministerio apostólico. La primera es la revelación doctrinal. La segunda es haber visto al Señor, porque el que ve al Señor sale de esta dimensión humana y entra a un ámbito divino, un ámbito espiritual. Número 3, tiene que tener corona apostolar, que es lo que estamos leyendo. Y número 4, tener carácter apostólico, es decir, estar dispuesto a morir por el evangelio. Esas son las 4 principales cualidades o cómo podemos llamarlo, principales señales. Amén. Usted ya lo apuntó, ya se le va a quedar ahí guardadito, ¿verdad? Pero cuando Pablo les escribió a los hermanos de Filipo, les dice mi corona. Y eso quiere decir que esta es una iglesia primicia. Estaba ahí desarrollándose el ministerio apostólico del apóstol Pablo y estos de Filipo eran primicia. Hemos estudiado que fue la primera iglesia que el apóstol Pablo estableció en Europa y lo leímos en Hechos 16 y Hechos 20. Vamos a leer Hechos 21 para refrescar un poquito. Hechos 21. Vamos a leer del 1 al 3. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Tomó la decisión de regresar por Macedonia.
En Hechos 16 vimos cómo empezó la iglesia de Filipo, con 3 grandes milagros, ¿verdad? Ya lo estudiamos. El milagro de la conversión de Lidia, el milagro de la liberación de la mujer que tenía espíritu de adivinación y el milagro de la conversión del carcelero y de su familia. Pero al leer Hechos 20 del 1 al 3 se ve que Pablo tuvo por lo menos 2 viajes más. Antes esta iglesia lo había visto en persona por lo menos unas 4 veces, hermano. Eso hace que Pablo les llame a los filipenses en Filipenses 4:1 mi corona. En 1 de Tesalonicenses 2 del 19 al 20 encontramos nuevamente cómo Pablo le llama corona a la iglesia de Tesalónica, al igual que lo hizo con los filipenses. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 2:19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Tanto la iglesia de Tesalónica como la iglesia de Filipo, hermano, eran la corona apostólica de Pablo. Y al ser la corona apostólica de Pablo, pues cuidó mucho de ellos e incluso tuvo la oportunidad de repetirles la doctrina. Vamos a leer Filipenses 3:1. Fíjese cómo se nos va dando muchos detalles. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Se fija, hermano? Dice el apóstol Pablo, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Notemos cómo tuvo tiempo de repetirles otra vez lo mismo, hermano. Quiere decir que la doctrina hay que repetirla y repetirla las veces que sea necesario hasta que quede claro. Así que yo lo invito, hermanos, si de repente lo que estamos estudiando no lo entendió muy bien, tiene toda la libertad de volverlo a escuchar, de regresarlo cuantas veces usted lo necesite, y así hasta que quede bien cimentado, bien clarito. Obviamente siempre bajo la guianza del Espíritu Santo y poniendo siempre en balanza, ¿verdad? Todo lo que decimos, siempre le hago la recomendación en internet, no se crea todo lo que se dice en internet, siempre corrobórelo, por favor. Incluso lo que yo le digo, corrobórelo, siempre le doy los números strong, siempre le digo de traducción de la Biblia, y todo es bajo las bases bíblicas y con pie de imprenta. Aún así, usted vaya y corrobore que lo que le estoy diciendo es real, no se quede con que yo le digo Filipenses 3:1 dice así, vaya, léalo. De hecho, le invito, aunque yo pongo aquí los textos, usted siempre tenga a la mano ahí la Biblia, cualquier traducción que tenga, téngala ahí a la mano y léalo junto con el estudio para que sea más dinámico. Y de hecho, eso le ayuda aún más el estar escuchando y leyendo en físico lo que tiene usted ahí en su manita, refuerza más el aprendizaje. Y eso le va a ayudar mucho. Póngalo en práctica, verá. Si no lo tiene usted en físico, pues puede usar su celular, pero siempre y cuando corrobore, por favor, lo que estamos hablando y las traducciones que estamos usando. Muchas veces escuchamos un tema una vez y decimos, ya lo entendí, ya me quedó claro. Pero lo ideal, hermano, es escucharlo hasta que se nos quede bien retenido. A veces yo he escuchado testimonios que dicen, ay, hermano Efraín, esto que usted nos enseñó, lo volví a escuchar y no me acuerdo que hubiera dicho usted eso. Y después lo volví a escuchar y salió otra cosa que yo no me acordaba que usted había dicho. Entonces, eso es lo bueno de poder tener estos estudios, esta tecnología, en la cual usted puede repetir y repetir y repetir. No es lo mismo que nada más escuchar una vez. Hay cosas que de repente se nos van, se nos escapan de la atención, o de repente pasó algo y me distraigo por un segundo y pierdo el hilo, como le decimos aquí en México. Pero es lo bonito, hermano, de esta tecnología, y le damos gracias al Señor que nos permite usar estas plataformas y que queden grabados estos estudios para que usted lo pueda ver y repetir y compartir. Así que lo invito a que haga eso. Si de repente se le quedó bien claro, vuélvalo a repetir, aunque se le haya quedado bien claro, y verá que va a salir todavía más de lo que usted ya supuso que fue todo lo que tenía que recibir. Y permítame hacer un paréntesis al respecto. En el Antiguo Testamento, en Levítico 11, el Señor separa a los animales limpios de los inmundos, ¿se acuerda? Y la característica de los animales limpios es que eran los que rumían. Y la característica de lo que es eso de roer o rumir es como las vacas que tienen 2 estómagos, hermano.
Perdón si alguien está cenando, si alguien está comiendo, pero las vacas tienen dos estómagos, o sea que comen una vez y después regresan la comida y la vuelven a masticar y la vuelven a digerir. Y esos, hermano, eran los animales limpios que el Señor aceptaba en sus sacrificios. ¿Qué es lo que nos trata de decir ahí el Señor como figura? Le recuerdo que todo lo que está escrito en la Biblia tiene este doble trasfondo, hermano, y se puede ver desde diferentes puntos de vista. Dice la Biblia que la palabra es refinada 7 veces como el fuego, así que podemos verlo desde diferentes puntos y siempre vamos a encontrar bendición acerca de lo que dice la Biblia. Entonces, esos animales limpios, hermano, tenían de característica que rumían, que eran como las vacas, pues. Y eso, hermano, es que a nosotros no es que seamos animales rumiantes, ¿verdad? Pero nosotros debemos aprender a rumiar no la comida, sino la palabra del Señor, que no es nuestro alimento. Aprender a comerla tantas veces nos sea necesario hasta poder digerirla, como pasó con estos animales limpios que fueron separados de los impíos, de los inmundos, que eran esos animales rumiantes. Si no, fíjese la característica de todos esos animales que separa en Levítico. Ahí se lo dejo de tarea. Porque aunque nos enseñan las mismas cosas, hermano, en diferentes estudios, nuestros pastores, para nosotros es seguro que cada vez que lo estudiemos y lo repasemos, vamos a aprender mucho más. Así que lo invito, hermano, si en su congregación graban las predicaciones, cómprelas. Usted está invirtiendo para el reino, no está enriqueciendo al hermano que graba las predicaciones, ni mucho menos. Compre las predicaciones en su congregación, escúchelas. Obviamente usted puso atención en la congregación presencial, pero después usted se lleva su disquito, su cassette, su memoria a su casita y lo escucha cuantas veces sea necesario. Igual le hago la invitación, si usted quiere ver cuantas veces, es lo bueno de aquí de YouTube, usted ya no paga más que su internet y repita y repite y repita todos los estudios cuantas veces sean necesarios para que usted digiera la palabra y aún así digerida la vuelve a escuchar y va a ver que siempre le va a sacar, le va a exprimir todavía un poco más de nutrientes. Lo invito a que lo haga. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermano. En realidad, los 4 capítulos de Filipenses están llenos de testimonio de un Pablo que está esperando la venida del Señor. El mensaje del apóstol Pablo es: el Señor está cerca. Ya estudiamos en el primer, ¿cómo decirlo? En la parte 1, el tema del triple milagro. El segundo tema es los 7 gozos de Filipenses. El tercer tema es el día de Cristo. El cuarto tema, las columnas del último tiempo. Estudiamos 4, pero en realidad son 2, hermano. Espero que el Señor nos dé la oportunidad de estudiar las que hacen falta. Solo estudiamos 4, en realidad son 12 columnas de la iglesia para estos últimos tiempos. Yo creo que a lo largo de Filipenses vamos a estudiar algunas más. Y también en Filemón menciona algunas. Y a lo largo de las epístolas, mi hermano, espero que se nos dé la oportunidad. Si no, hacemos un tema específico de las 12 columnas de la iglesia. Y el quinto tema, que la parte 5 que estamos estudiando de Filipenses, es el estudio de hoy, que lo hemos titulado La exaltación. Así que después de toda esta introducción, vamos al punto central. Vamos a iniciar. Filipenses 4:4. Traducción Reina Valera. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca, hermano. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, deja ver que es una carta muy rica. De hecho, muchos teólogos indican que Filipenses no es una carta, sino un compendio de 3 cartas. Una por cada visita que ya leímos. Y es que si usted lee el contenido, hermano, corrido de los 4 capítulos, cambian abruptamente un capítulo de otro. Por ejemplo, en Filipenses 2 está hablando de Epafrodito. Y vea cómo cambia en el inicio del capítulo 3, que es lo que hace que los teólogos piensen que son 2 cartas diferentes. Acompáñenme a Filipenses 2:27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir,
pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Está hablando de Epafrodito, para que, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristezas. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces está hablando, hermano, del esfuerzo de Epafrodito. Pero mire qué dice el capítulo 3.1, Filipenses 3.1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Aquí ya habla de otro tema completamente, hermano. Pero estos cambios se explican entendiendo que esta es una epístola personal. Aquí él está hablando de los suyos, a su familia, hermano, a los suyos, a los más cercanos, es decir, está hablando de forma coloquial. Y otra característica de esta epístola es que tiene el currículum de Pablo. Pero eso lo vamos a ver, no lo vamos a ver a gran detalle hoy, porque el tema de hoy es la exaltación. Ya le estoy dando muchos temas y me estoy queriendo comer el pastel en un solo bocado, pero vámonos por partes. Diría Jack el Destripador. Siempre que digo vámonos por partes se me viene eso a la mente. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora el apóstol Pablo, hermano, está hablando de algo que él cree que le va a suceder. Vamos a entrar ahora sí en tema. Dice que él está segurísimo de algo que le va a suceder, y es que Cristo será magnificado en su cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Esa palabra magnificado, hermano, es la palabra griega megaluno, y quiere decir Cristo será engrandecido en mí. Hacerse grande, ensanchar, extender o exaltarse. Cristo será exaltado en mí. Ahora vamos a leer el mismo pasaje en la traducción Biblia de las Américas. Fíjese cómo dice. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Esa palabra magnificado, que es la palabra original megaluno, y se lo dejo de tarea para que usted busque ahí en la concordancia Strong cuál es el número. Pero es facilísimo, hermano. Busque Filipenses 1:20 con números Strong, y donde dice ahí magnificado, usted le da clic y le va a mandar el número Strong. Esto para qué nos ayuda, para entender bien las palabras, hermano. Por eso es que hay muchas traducciones. No es que el Strong sea mágico y nos diga números al azar, sino que cada número, cada palabra tiene diferentes significados, diferentes connotaciones. Y de repente en la Reina Valera 60 siempre agarran la palabra menos que cause tanto revuelo. Los que estuvieron escribiendo la Reina Valera 60 traduciendo no quisieron meterse en problemas y ponían las palabras con menos elocuencia. Pero ¿qué quiere decir magnificado? Quiere decir exaltado. Cristo será exaltado en mi cuerpo, y aquí en las Biblias de las Américas lo pusieron en la traducción literal. ¿Se fija? También le pudieron poner Cristo sea ensanchado, Cristo sea grande en mí, Cristo se extienda en mi cuerpo. Pero lo que quiero enfatizar es en Cristo será exaltado. De hecho, en la Biblia de las Américas así lo pone. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. La exaltación es el quinto rociamiento, hermano. El cristiano va a atravesar por 7 rociamientos. Y estos 7 rociamientos del cristiano están figurados en las 7 zambullidas que se dio Naamán para ser sanado de lepra. Hoy sí, hermano, estamos hablando temas a por mayor, pero vamos encaminados, No, ponga mucha atención, no se me distraiga, que todo esto tiene por qué. Tenemos que tomar las bases para saber y entender perfectamente.
El problema de Naamán es que, aunque su nombre quiere decir agradable y hermoso, él era un hombre leproso. Prestando él en Siria, había una joven hebrea que trabajaba en su casa y le dice que vaya a ver al profeta Eliseo y él lo sanaría de la lepra. Pero el profeta no lo ve, sino que le indica que baje 7 veces al Jordán. Vamos a leerlo en segundo de Reyes, segundo libro de Reyes 5:9. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ni siquiera lo vio, ni siquiera tuvieron una plática frente a frente, sino que envió un mensajero y le dijo, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. De hecho, hay muchos Naamans en esta época, ¿verdad? De pandemia. Ay, si yo quería que el pastor viniera a orar por mí, que no tiene fe, que no se va a enfermar si viene a orar por mí si tengo este virus. Y muchos hablaban así, hermano, cuando el Señor tenía un propósito para todos aquellos que se enfermaron. Y gloria a Dios, si usted está escuchando esto y usted es uno de aquellos hermanos que se enfermaron, dele gloria a Dios porque el Señor le permitió aprender algo. Dígame usted si no, déjenme en los comentarios todos los que se enfermaron, si no les dejó una enseñanza y algo fuerte, ¿verdad que sí? Versículo 12. ¿No son el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? Yo conozco balnearios mejores, hermano, un río de agua termal. ¿Cómo me manda al Jordán un río ya casi seco, puro lodo? Hay ahí, estoy, no es algo de mi clase, de mi altura. ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Fíjese, y dio la vuelta y se enfureció. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieres alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? Entonces ahí como que se le entró el 20, ¿no? Pues sí tienen razón. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Entonces, hermano, Naamán representa a la iglesia gentil. Naamán no era hebreo, era sirio. Pero cuando llegó al río Jordán, que es figura de la palabra de Dios, es figura de la presencia de Dios, porque fíjese, Jordán quiere decir el que se humilla, el que desciende, y también quiere decir el río del juicio. Fíjese todo lo que nos enseña un significado, hermano. Y el Jordán no cree usted que era un río impetuoso, era un río que iba como ya casi laguna, donde hay mucho lodo, mucho sargazo, mucho animal, me imagino, con sapos y mosquitos. Pero dice el que se humilla. ¿Por qué le mandó el profeta a que se zambutiera 7 veces? Ahí también hay una gran enseñanza, hermano. No me quiero meter tanto en esta gran enseñanza de Naamán, pero hay mucho significado ahí. Entonces, el río Jordán quiere decir el que desciende, el que se humilla. También quiere decir el río del juicio. Y cuando Naamán se sumerge 7 veces en el Jordán, sale con la carne limpia. Eso quiere decir que el cristiano va a tener que pasar por 7 rociamientos, por 7 procesos delante de Dios. Y esto también lo encontramos en Levítico 16:12. Levítico 16:12. 7, hermanos, procesos, 7 rociamientos. Imagínense, yo me imagino que Naamán se mete la primera vez al río y cuando sale, no salió a la primera, hermano, como su piel como de un niño, salió hasta la 7ª. Nuestro pastor nos ha predicado, mi pastor, mi papá, el pastor Ignacio, que él se imagina que se zambutía, se metía, se sumergía y cuando salía ya se le estaba cayendo una oreja. Estaba leproso, recuerde. ¿Cómo me veo? ¿Ya estoy limpio? Híjole, y los demás le decían, no, vuélvete a meter. Se volvió a meter, cuando salía ya estaba escurriéndole el ojo. ¿Cómo veo? ¿Ya estoy quedando? No, vuélvete a meter, dijo 7 veces. 3, 4, hasta que la 7ª que salió ya como con la piel de un bebé.
recién nacido. Fíjese, hermano, pero tenía que pasar por siete sumergidas, siete zambutidas, por decirlo así, porque era lodoso, hermano. Y es lo que nos enseña: 7 rociamientos, 7 procesos delante de Dios. Leamos Levítico 16:12. Lo voy a cambiar a la Reina Valera 60. Levítico 16:12. Después tomarás un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevarás detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no mueran. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, hacia el lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. 7 rociamientos, hermano, con la sangre. Levítico 16 está hablando de la fiesta del perdón, el día en que Dios quita las culpas del Yom Kippur. Y una vez al año, hermano, el sumo sacerdote derramaba sangre 7 veces sobre el propiciatorio con su dedo, buscando la perfección de Israel. Y esos 7 rociamientos, hermano, son los que vamos a tener los hijos de Dios. Y es el centro de la exaltación. Por eso es que le digo que teníamos que estar estudiando esto por partes. Levítico 16:12, nuevamente. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio del arca del pacto, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. El sacerdote, hermano, entraba una vez al año al lugar santísimo, pero entraba con incensario y fuego del altar. El incensario en la Biblia nos habla de la oración, y nadie puede entrar a la presencia de Dios si no oramos, hermano. Es tan importante la oración. Y entraba con sus manos llenas de perfume, y eso nos habla de la adoración. Al lugar santísimo se entra con oración y con adoración. Pero ya estando el sacerdote en el lugar santísimo, tiraba el incienso al incensario. Y cuando se tocaba con el fuego, hacía una nube de humo, y esa nube lo cubría para que no muriera. Pero ya que la nube lo había cubierto, llegaba al propiciatorio y allí derramaba o esparcía o rociaba 7 veces la sangre hacia el lado oriental para buscar la expiación. Y esos 7 rociamientos, hermano, tienen que ver con el proceso que va a pasar el Hijo de Dios. El primer rociamiento, para que usted lo apunte, no es el tema, pero estamos tocándolo y es importante, y apúntelo por favor. Y esto es también para los que hacen la tarea. Le doy gracias a nuestra hermana Ana Laura Sánchez, mi suegrita, que nos envió su tarea, y a nuestro hermano, se me fue su nombre, creo que es Juan o Jorge Salamanca. El apellido es Salamanca también, Amado Salamanca, que nos envió también su tarea del lunes. Le damos muchas gracias a Dios por sus vidas, hermanos, y gracias a Dios que prontito, hermanos, terminamos el estudio y como a la hora me mandaron su correo de la tarea. Les invito a los demás que quieran participar. Si usted quiere ver esas tareas que hicieron nuestro hermano y nuestra hermana, lo pueden ver en el área de comunidad aquí en YouTube. Ahí están las imágenes y usted las puede ver. Y si usted quiere participar, envíenolas aquí al correo sablevision.yt@gmail.com y va a ser de bendición para muchos hermanos. De hecho, voy a hacer este tiempo, hermano, también lo voy a usar para invitarlo para que se suscriba. Si usted nos está viendo por primera vez y no está suscrito, suscríbase. En el área de estadísticas vemos que el 70% de los que nos ven no están suscritos, solo el 30%. Así que suscríbase si usted nos está viendo por primera vez, active la campanita y déjenos un like para que esto pueda crecer aún más y tener una comunidad más grande y esto llegue a muchas más personas. No importa aquí la comunidad, que seamos poquitos o muchos. El chiste es que esta palabra se expanda. Amén. Entonces vamos a leer el primer rociamiento, que es el nuevo nacimiento.
para los que están apuntando. Primer rociamiento, el nuevo nacimiento. La Biblia dice que hay que nacer de nuevo, si no, no se puede ver el reino de Dios. Vamos a leer Juan 3:3. Me voy a ir rapidito porque ya llevamos algo de tiempo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el primer rociamiento, la primer zambullida al Jordán, es la conversión, es el nuevo nacimiento. Cuando usted aceptó a Cristo y se bautizó, esa es la primera gotita que cayó, el primer rociamiento, hermano, que usted obtiene. Entonces, ahí está el primer rociamiento, el nacimiento, el nuevo nacimiento. El segundo rociamiento es el bautismo con el Espíritu Santo. Leamos Juan 3:5, versículos adelante. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que es el primer nacimiento, el nuevo nacimiento, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El primer rociamiento es el nuevo nacimiento, perdón, ahí dije primer nacimiento, dije primer rociamiento, a veces se me lengua la traba. El que no naciere de agua y del Espíritu, segundo rociamiento, no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios hay que nacer de agua y hay que nacer del Espíritu. Por eso en Hechos 2:1-4, cuando el Espíritu Santo vino y hablaron en lenguas, se dio el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es diferente a ver el reino de Dios, hermano. Para los que nos van siguiendo tema con tema, sabemos, ya estudiamos, que una cosa es ver el reino de Dios, una cosa es entrar en el reino de Dios y otra cosa es ser herederos del reino de Dios. Ahorita estamos hablando acerca de entrar en el reino de Dios, porque muchos dirán, es que ya no hay que hacer nada, porque en la gracia todos somos salvos. Sí, por gracia todos podemos ver el reino de Dios. Todos conocemos, todos nos hemos hablado, todos podemos estar tan cerca que podemos ver el reino de Dios. Pero una cosa es ver y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Cuando uno entra en el reino de Dios, participa del reino de Dios. Pero otra cosa es entrar y otra cosa es heredar. Uno cuando hereda el reino de Dios participa de las ganancias de ese reino. Lo vimos, hay un ejemplo como cuando uno conoce un parque de diversiones, ¿verdad? El tercer rociamiento es la consagración. Por eso lo digo, hermano, porque dice, ay, otra vez, ya chole con la consagración y la santificación y tal. Ahorita vamos a ir a ese tema que les dejé entre paréntesis el lunes. Pero sí, hermano, el tercer rociamiento es la consagración. Sin consagración no puede uno entrar en el reino de Dios. Podrás participar, podrás ver, pero no puedes entrar. Mateo 28:18. Y no somos legalistas, ni somos nada, hermano. Estamos hablando y exponiendo la Biblia. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a leer este mismo versículo, pero una traducción muy bonita que se llama La Casa de la Biblia. Dice así. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras. Permítame. Listo, es que de repente no alcanzo a leer. Esas palabras, Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Poneos pues en camino y haced discípulos a todos los pueblos y bautizarlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fíjese, hermano, cómo dice esta traducción. Y si usted puede buscar en el número de Strong, va a ver que esa palabra tiene que ver con consagrar. Poneos pues en camino y haced discípulos a todos los pueblos y bautizadlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí nos quitamos esa venda de los ojos que dice, ay, ahora cómo se debe de bautizar, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ay, no, porque teológicamente tendría que decir en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo que cada uno tiene su nombre. Aquí no nos vamos a pelear cuál es el nombre y eso no lleva relevancia, hermano. Se podrá llamar como usted quiera para no decir nada
herir susceptibilidades, pero en realidad lo que el Señor nos trata de decir aquí es hacer discípulos y bautizarlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso le estoy dejando el texto para que usted lo lea y sepa que no estoy inventándomelo. Hay muchos que están peleando que si en el nombre de Jesús hay que bautizar y nada más, porque dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no hay nombre más grande en el cielo ni en la tierra que el nombre de Jesús. Los judíos nos pueden decir, no, no es Jesús, es Yeshua. Los acruces van a decir otro nombre, y es una infinidad, un tema muy controversial. Pero aquí está la respuesta, hermano. A veces decimos aquí en México, ¿para qué tanto brinco si el piso está tan parejo? No tenemos que hacer tanto revuelo diciendo, ¿en el nombre de quién se bautiza en estos días? Usted bautícelos. Y el bautismo es un reflejo de obediencia, hermano. Y al sumergirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos siendo bautizados para ser consagrados al Padre, consagrados al Hijo y consagrados al Espíritu Santo. Ahí lo estamos viendo. Hacer discípulos a todos los pueblos y bautizarlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces ahí contestamos una de las preguntas del millón del cristiano del 2022. ¿En nombre de quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se meta en problemas. Entonces, la consagración es lo que usted y yo hacemos, hermano, para entregarnos al Señor. Esa consagración la podemos ver claramente en Romanos 12:1. Acompáñeme a Romanos 12:1. Traducción Reina Valera 60. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. He escuchado muy tristemente a pastores decir, si la tecnología ha avanzado en pasos gigantescos y las comunicaciones se han aumentado y modernizado, ¿por qué nosotros no vamos a modernizarnos? Nosotros no podemos ni siquiera, hermano, compararnos con este mundo. No nos conformemos a este siglo, hermano. Si las comunicaciones en este tiempo han avanzado, nosotros no tenemos por qué cambiar nuestra comunicación con el Padre, porque nuestro único intermediario entre nosotros y el Padre es Jesucristo. Nosotros no podemos tener ninguna actualización. No podemos decir que tenemos otra forma para la cual comunicarnos con Dios. Solamente Jesucristo. Amén. Y para eso no necesitamos otra tecnología, ni siquiera podemos imaginarnos en X actualización para ser más modernos. Hermano, eso es una enseñanza humanista a la cual se puede caer muy, muy terriblemente. Así que tenga usted mucho ojo y mucho cuidado con lo que escucha. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No estemos entendiendo las cosas como lo entienden los humanos, como lo entiende la gente perversa, la gente mundana. Ay, es que todos somos hijos de Dios. Sí, mi hermano, pero usted entienda lo que estamos hablando. Una cosa es que todos podemos ser parte ser llamados hijos de Dios y que el Señor no quiere que nadie se pierda. A otra cosa es ser consagrados y meternos a la obra del Señor, no ser cristianitos nada más de a medias. Y perdón que me exalte, pero es que de repente da coraje que muchos están hablando tranquilos, take it easy, llévatela con calma, y puras mensajes al alma y muchos mensajes humanistas que te tranquilizan, sí, pero no estamos en tiempos de tranquilizarnos, hermano. Es tiempos de ponernos en obra, de decir, Cristo viene. Entonces hay que ponernos bien la armadura de Dios, que ya la vimos en temas anteriores. No es tiempo de relax, hermano. Nuestra vida cristiana es para disfrutarla. Usted tranquilo, el Señor todavía falta para que venga. Tú tranquilo. No, hermano, no ponga atención a esos temas y a esas voces que de repente hablan para desviar nuestra atención. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Todo lo de este mundo no es agradable a Dios, hermano. Todo el que quiere hacerse amigo del mundo se hace enemigo del Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, queda muy claro, ¿verdad? Vamos a leer este versículo nuevamente, pero en la traducción en la Casa de la Biblia. Esta traducción, hermano, solo la he visto en venta en Latinoamérica, en Sudamérica. Dígame de los que están aquí escuchando, alguno que sea de Sudamérica, del Salvador para abajo, Guatemala también, creo que parece que ahí también lo venden esta traducción. Si nos hace favor, usted nos dice, sí, en mi comunidad la venden en la librería cristiana. Y vemos la forma de cómo le depositamos dinero, mi hermano, para que nos la mande. Nos gustaría mucho tener esta físicamente. Solo la hemos visto digital, pero nos gustaría tenerla físicamente. Así que les hago la invitación a algunos hermanos que estén ahí. Creo que también en España, si hay alguien que nos vea de España, también la venden en España, Guatemala, Chile, creo, Perú, no recuerdo, pero sé que la venden en Sudamérica. En México no ha venido, pero por ahí le encargo, hermano. Si usted la llega a ver, díganos y con mucho gusto nosotros te hacemos llegar el dinero para que la compre y nos la mande. Sería de mucha bendición. Romanos 12, del 1 al 3, la Casa de la Biblia. Os pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que os ofrezcáis como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este ha de ser vuestro auténtico culto. Y no os acomodéis a los criterios de este mundo. Al contrario, transformaos, renovaos vuestro interior para que podáis descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. ¿Se fija, hermano? Entonces, el culto auténtico es el que se hace para entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Cuando dice vivo es espíritu, cuando dice santo es alma y cuando dice agradable es cuerpo. Entonces la consagración es entregar a Dios nuestro espíritu como sacrificio vivo, nuestra alma como sacrificio santo y nuestro cuerpo como sacrificio agradable. Ahí englobamos lo que es la consagración, hermano. Y entonces, cuando nosotros entregamos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Nosotros entregamos nuestro cuerpo, alma y espíritu en sacrificio vivo, santo y agradable. Y Dios nos recompensa revelándonos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Eso quiere decir que Dios no se queda con nada, hermano. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, Él siempre va a cumplir su palabra. Después de haber sido bautizados con el Espíritu Santo, viene la consagración. Y esa consagración sería el tercer rociamiento. Y decimos rociamiento por la figura de Levítico 16, que es el rociamiento del dedo. Y también decimos rociamientos porque dice la palabra que nosotros fuimos llamados para ser rociados con la sangre del Cordero. Acompáñeme a Primera de Pedro 1:2. Espero, mi hermano, le esté siendo de bendición. Esto está muy interesante, ¿verdad? Y es muy importante para nuestros días. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando me consagro, hermano, Dios me lleva al cuarto rociamiento. ¿Y cuál es el cuarto rociamiento, hermano? La santificación. Y es aquí donde vamos a cerrar el tema de la vez pasada que les dije que por gracia somos salvos, pero por gracia también somos santos. Vamos a ver cuál es eso. Y es que la santificación no es algo, hermano, que nosotros logremos, sino es algo que Dios hace por nosotros. Fíjese que dice Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, Dios
es el que nos santifica. Por eso dice el que santifica y los que son santificados. Así que la santificación es la segunda obra de gracia, hermano. Gracia sobre gracia. La primera obra de la gracia es la salvación. Eso nos queda súper claro. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, es por gracia que somos salvos. Se nos da ese regalo y no nos cuesta absolutamente nada, porque el Señor hizo todo por nosotros para ser salvos. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos por nosotros mismos. El Señor Jesucristo hizo todo por nosotros. Entonces, por gracia somos salvos. Ahí sí no hay objeción. Usted se puede sentir cómodo porque usted ha sido salvo por la sangre de Cristo cuando usted lo acepta. Amén. Ahí no hay vuelta de hoja. Porque Dios no va a rechazar a nadie que Él acepte. Entonces, la primera gracia es la gracia de la salvación. Cuando nosotros aceptamos a Cristo es por gracia. Y la segunda obra de la gracia es la santificación. Porque Dios no va a santificar a cualquiera, sino que va a santificar solo al que se consagra. El que acepta a Cristo es salvo. Pero ser santos, hermano, es un camino de consagración hasta que Dios nos santifica. Por eso es tan importante Romanos 1:7. Acompáñeme a Romanos 1:7. Por eso le decía el lunes que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Y tampoco nosotros podemos hacer nada para santificarnos nosotros mismos. Nosotros no nos podemos santificar, hermano. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y si fuimos a ser llamados santos es porque no somos santos todavía, ¿verdad? Pablo veía que la santidad era una cosa diferente a la salvación. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:23. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 24. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Perdón, puse 5:4, 5:23, perdón. 5:2, 5:22 y le puse 2:23. 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero fíjese, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, yo no soy santo por mí mismo. Dios me declara santo. Dios es el que nos santifica, hermano. Yo me consagro, pero el Señor me santifica. Por eso encontramos 11 veces en Levítico que Dios nos santifica. Y solo vamos a leer algunos versículos. El primero, Levítico 28. Levítico 28. Pero usted puede buscar en una concordancia las veces que se menciona que Dios nos santifica en Levítico y ahí van a encontrar todas las veces que se mencionan. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. ¿Se fija? Por eso nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es consagrarnos y lo que Dios hace es santificarnos. Por eso la santificación es la segunda obra de gracia, porque la primera es la salvación. Vamos a leer Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y vamos a leer el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí está clarísimo, hermanos. Somos salvos por gracia. Entonces, definitivamente, no podríamos haber sido salvos por nosotros mismos, sino que el Señor nos dio la salvación. Y así como no podíamos ser salvos por nosotros mismos, hermano, tampoco podemos ser santificados, sino que el Señor ve nuestra consagración y nos declara santos. Y al declararnos santos, entramos al cuarto lozamiento. ¿Cuál es el cuarto lozamiento, hermano? El cuarto lozamiento es la parusía.
Y en este nivel de santificación es donde vamos a ver la parusía, la manifestación secreta de Cristo a nuestras vidas, como dice Juan 14:21. Acompáñeme. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? La parusía es a nosotros y no al mundo, hermano. Pero vea cómo dice la casa de la Biblia. Por eso le digo que está muy interesante esta traducción. Por ahí, si alguien la tiene o nos la puede hacer llegar, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo, hermano. Juan 14:21. La casa de la Biblia. El que acepta mis preceptos y los pone en práctica, ese me ama de verdad. Y el que me ama será amado por mi Padre, y también yo le amaré y me manifestaré a él. Esa manifestación es parusía. Judas, no el Iscariote, sino el otro, le preguntó: Señor, ¿cuál es la razón de manifestarte solo a nosotros y no al mundo? Aquí dice completamente diferente y nos da otra ventanita. El Señor se va a manifestar solo a nosotros y no al mundo. Entonces la parusía es esa aparición secreta personal de Cristo a sus santos, a los que se consagraron. Pero en el momento que veamos a Cristo en la parusía, vamos a entrar al quinto rociamiento. ¿Cuál es el quinto rociamiento? La exaltación. Y ahora sí vamos a entrar al tema, hermano. Después de 56 minutos de introducción, vamos al quinto rociamiento, que es la exaltación. Filipenses 1:20. Traducción Reina Valera 60. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cristo será exaltado en mi cuerpo. Entonces, como lo vimos en la traducción de las Américas, dice: también será exaltado Cristo en mi cuerpo. ¿Lo recuerda? Entonces, después de ver al Señor en la parusía, al igual que que los hermanos de la iglesia del principio, después de ver al Señor en su parusía, ellos fueron exaltados. Así nosotros vamos a ser exaltados. Pero ¿qué es la exaltación o qué es el ser exaltado, hermano? Ser exaltado significa tener poderes superiores. Por ejemplo, cuando Jesús fue exaltado es cuando caminó sobre las aguas, cuando su rostro resplandeció como el sol en el monte de la transfiguración. Entonces, la exaltación es un poder sobrehumano que vendrá sobre aquellos que vean al Señor en su parusía. Esto es algo bien importante, hermano, que nosotros lo entendamos. Y antes de continuar con la exaltación, voy a mencionar los otros dos rociamientos, para que quede completo los 7 rociamientos. El sexto rociamiento es la transformación de los cuerpos. Acompáñeme a 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Se fija que ya no entran, sino heredan el reino de Dios. Ni la corrupción heredará la incorrupción. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Después de la exaltación, hermano, viene la transformación. Y esa transformación es la que va a hacer que seamos trasladados, porque sin transformación, hermano, pues no podríamos pasar de esta atmósfera. Esta transformación va a ser la que va a hacer que podamos traspasar los cielos para la gloria de Dios. Y por último, el séptimo rociamiento es la glorificación. Vamos a leer 1 Corintios 15:40. Fíjese, hermano. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Dice la Biblia, hermano, que hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. O sea, hay extraterrestres, hermano. Los terrestres son los que solo alcancen las vestiduras blancas. Pero el que alcance las vestiduras de lino fino y resplandeciente, que es la vestidura de la novia, ese va a tener cuerpo celeste. Entonces ahí vemos otra diferencia, hermano. Acompáñeme a Apocalipsis
19:7. Hablando de los que tienen las vestiduras blancas. 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las vestiduras de lino fino y resplandeciente son exclusivamente para la esposa, para la novia esposa, hermano. Vamos a leer el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Por eso muchos, hermano, van a ser salvos terrestres, porque solo van a tener vestiduras blancas, y son los que menciona Apocalipsis 7:13. Vamos a leer Apocalipsis 7:13. Estos que leímos al principio son las vestiduras blancas de lino finísimo y resplandeciente. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 7:13. Solo los que hablan de vestiduras blancas nada más. ¿Quiénes son? Fíjese. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Fíjese, muchos decimos se hacía creer que se iban a lavar las vestiduras con la sangre de Cristo. Pero no, hermano, se van a lavar con su propia sangre. Porque aquí dice, han lavado sus ropas. Hasta ahí, coma. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una cosa es lavar y otra cosa es emblanquecer. Usted lava con detergente y usted blanquea con blanqueador. Esto me lo van a entender muy bien los que usan lavadora. Para lavar la ropa solo detergente y punto. Pero si usted quiere blanquear una ropa blanca que quede blanquita, hay que ponerle blanqueador y a veces hasta cloro. Eso es lo que yo sé. Yo tampoco soy un experto en lavar ropa, pero una cosa son lavar las ropas y otra cosa es emblanquecerlas. Las van a emblanquecer con la sangre del Cordero. Y estos que están con estas vestiduras blancas son los que han salido de la gran tribulación. La iglesia novia no va a conocer ni siquiera la tribulación, mucho menos la gran tribulación. Entonces, estos hermanos, vestiduras blancas, son los que salieron de la gran tribulación. Quiere decir que algunos van a ser salvos para vivir en la tierra. Esos son los que se quedan con la gracia de decir, yo no tengo que hacer absolutamente nada, por gracia soy salvo. Punto. Pues sí, vas a ser salvo de la muerte, pero no salvo de la tribulación, ni mucho menos de la gran tribulación. Vas a ser salvo para vivir en la tierra. ¿Se fija? Pero los que se consagran, los que se quieren vestir de lino finísimo y resplandeciente, son los que van a ser salvos para vivir en el cielo. Unos son los de cuerpo celestial y otros los de cuerpo terrenal. ¿Se va entendiendo? Y estos son los celestiales, a la diferencia de los terrenales que solo van a ser vestidos de blanco. Entonces, para tener lino fino y resplandeciente, hermano, hay que consagrarse. Ahí sí hay que tener acción. Y que el Señor te declare santo. Si no te declara santo, hermano, no puedes ver al Señor en parucía y entonces no puedes tener una glorificación, que es el séptimo rociamiento. Pero para tener vestiduras blancas, hermano, solo hay que aceptar a Cristo. Si usted acepta a Cristo, usted ya tiene vestidura blanca. Y felicidades, usted ya es apto para ser salvo. Usted ya es salvo de la muerte y del pecado. Pero usted es un buen prospecto para atravesar la tribulación y la gran tribulación. Así que, si usted le predican, no haga nada, está bien, no haga nada. Usted se va a quedar a la tribulación. Si a usted no le gusta consagrarse, si a usted no le gusta dedicarse a la obra, llegar por lo menos temprano a la iglesia, no se preocupe, ya lo dijimos la semana pasada, el lunes, perdón. En la tribulación no va a haber ni gracia, no va a haber iglesia, no va a haber palabra, no va a haber reuniones, así que usted puede vivir en paz. Amén. Usted está seguro que es salvo del lago de fuego, no hay más. Pero si quiere ser celestial, si usted quiere tener un cuerpo celestial, se tiene que consagrar para que el Señor, no usted, sino el Señor lo santifique y usted sea un celestial, no un terrenal. Volvamos a Filipenses 1:20. Filipenses
1:20. Con esto cierro lo que dejé entre paréntesis el lunes de por gracia sois salvos, sí, pero por gracia también sois santos. Pero para ser santos hay que consagrarse. Hay que tener el rociamiento de la consagración para después tener el rociamiento de la santidad. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será exaltado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Vamos a leerlo en la traducción Las Américas, me gustó más. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Entonces la exaltación es el momento en que después de que usted vio a Cristo en parusía y se cumpla este verso tan anhelado por la iglesia de Cristo y tampoco muy pocas veces entendido, hermano, es cuando vamos a ser exaltados. Leamos Juan 14:12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Aquel que cree en mí, que cree en el Hijo, hermano, es el que va a hacer obras mayores que las que hizo él. No las que él hizo, sino mayores. Y esas son las obras mayores que nos esperan en la exaltación, hermano. Pero para que nosotros seamos exaltados, Pablo también da la respuesta en Filipenses. Porque hay un camino a la exaltación. Y es que esto es algo que debemos meditar, hermano. Porque muchas veces se quiere la gloria de Dios. ¿Quién no quiere la gloria de Dios, verdad? Todos queremos la gloria de Dios. Pero no se quiere el sacrificio ni pagar el precio. Y hay que pagar un precio, hermano. No pagar un precio por la salvación del lago de fuego, no. La salvación del lago de fuego es gratuita. Pero sí hay que pagar un precio por la salvación de la tribulación. Por eso la Biblia habla de dos tipos de salvación. La primera salvación que nosotros tenemos es la salvación del lago de fuego y esa es gratis. Y vino por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está en Juan 5:24. Acompáñenme a Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de vida a muerte. Vamos a leerla en la Reina Valera 60. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación del lago de fuego, la salvación de la muerte segunda es gratis, porque nos la dio nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otra salvación, hermano, que es la salvación de la perversa generación. Y esta está en Hechos 2:40. Acompáñeme a Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Se fijan, no es lo mismo Juan 5:24 que Hechos 2:40. El que acepta a Cristo, si se muere, se va al cielo, porque ya no tiene condenación. Fue salvo de la muerte segunda, de la condenación. Pero para ser salvo de la tribulación, para irnos trasladados, tenemos que ser salvos de esta perversa generación. Y eso lo vamos a conseguir consagrándonos y que el Señor nos santifique y así alcanzar la exaltación de la cual Pablo habló en Filipenses 1:20. Veamos cómo esta exaltación, hermano, ya sucedió en los discípulos del principio y va a suceder en los discípulos del final. Acompáñeme a Hechos 1:2. Hasta el día en que fui recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando nuestro Señor resucitó, hermano, se apareció vivo a sus apóstoles, a sus discípulos, durante 40 días. Y eso es la parusía. Cristo se nos va a aparecer a nosotros, como lo dice Juan 14, del 21 al 22. Me manifestaré a él. Esa palabra manifestaré es la palabra griega parusía. Entonces, antes que nos vayamos trasladados, hermano, vamos a vivir la parusía.
En Hechos 1 del 2 al 3, Cristo se le apareció 40 días a sus discípulos, pero vea cuál fue la consecuencia de haber estado 40 días con el Cristo glorioso. Porque recuerde que ya hablamos de que hay ministerio oculto y un ministerio ungido y después un ministerio glorioso. El ministerio oculto de Cristo fue desde que nació hasta los 30 años. El ministerio ungido fueron los 3 años y medio. Y el ministerio glorioso fueron los 40 días que estuvo con sus discípulos. Mire, vamos a leer Hechos 5:12. Hechos 5:12, traducción Reina Valera 60. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Esto es después de que el Señor estuvo con ellos durante 40 días. Fíjese qué pasó. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Fíjese, hermano. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mire, vamos a leer estos mismos versículos en la traducción Biblia de las Américas. Empecemos con el versículo 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades de los alrededores. A ver, vamos a leer nuevamente. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades de los alrededores de Jerusalén acudía trayendo a enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Fíjese, hermanos, sacaban a los enfermos a las calles para que cuando Pedro pasara con su sombra, aún la sombra tocando a esos enfermos, sanaban. Entonces, después de que Pedro estuvo los 40 días de discipulado por su Señor en Parusia, con su sombra sanaba a los enfermos. Él ya estaba exaltado. Esa es la exaltación, hermano. Va a ser el fruto después de ver al Señor de la gloria. Y esa exaltación podría empezar a suceder hoy, aunque en menor escala, ¿verdad? Porque la parusía es la que va a desencadenar la exaltación. Pero podríamos empezar a tener algunos flashes en medida que nos consagramos y buscamos al Señor. Dios va a hacer milagros extraordinarios, hermano, en medio de nosotros, como lo hizo con Pablo en Hechos 19:11. Creemos, hermano, que hay primicias también. Entonces, si el Señor va a exaltar nuestro cuerpo, se va a exaltar Cristo en nuestro cuerpo al tener esa parusía, esa manifestación en secreto, Él puede tener primicias antes de la parusía, o tener parusía con ellos, con esas primicias, y ser exaltados. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Fíjese, hermano, Dios hacía milagros extraordinarios, o sea, completamente fuera de lo normal. De tal manera que arrancaban los pañuelos de Pablo, se los llevaban a los enfermos y quedaban sanos. Mire, vamos a leer Hechos, este mismo versículo, Hechos 2:39, en la traducción Nueva Biblia Latinoamericana. Hechos 2:39 al 40. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solamente y les exhortaba, aconsejaba, diciendo: sean salvos, escapen
de esta perversa generación. Escapen, está hablando del arrebatamiento, hermano, del traslado. Entonces, la salvación del lago de fuego, de la condenación eterna, nosotros ya la tenemos por haber creído en Cristo. Juan 5:24. Pero la salvación de esta generación perversa, de Hechos 2:40, esa la tenemos que alcanzar, hermano. Entonces, nosotros nos estamos consagrando hoy para escapar de esa tribulación, escapar de esa generación malvada y perversa. Queremos ser exaltados, hermano. Si Dios lo hizo con Pedro, que su sombra sanaba a los enfermos, si lo hizo con Pablo, que hacía milagros extraordinarios aún con sus prendas, hermano, Dios también lo va a hacer con nosotros. Ahora, el camino a la exaltación es la humillación. Si usted recuerda, el río Jordán, uno de sus significados es humillación. Y esos 7 rociamientos es el proceso de la humillación. Porque el que se humilla será exaltado. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:5. Acompáñeme a Filipenses 2:5 al 11. Traducción Reina Valera 60. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Primero, ¿qué tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo? Humillarse en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual después Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, se fija, hermano, ¿cuál es el camino a la exaltación? La humillación. Este es el camino a la exaltación. Entonces, Jesús se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó. Así que la exaltación de Filipenses 1:20 se va a dar cuando seamos humillados hasta lo sumo. Si nosotros queremos vivir la exaltación, hermano, ese poder sobrenatural que va a venir sobre nosotros en los últimos tiempos, tenemos que estar dispuestos a humillarnos, a ser obedientes hasta la muerte. Obedecer a Cristo hasta la muerte, hacer su voluntad hasta el último minuto de nuestra vida. Y a eso se le llama, hermano, consagración. Y entonces Él nos va a exaltar. Cuando nosotros nos humillamos en su presencia, Él nos va a exaltar, hermano. Y realmente la razón por la cual nosotros no hemos visto la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas, como nuestro Señor quisiera, es porque no nos hemos humillado verdaderamente en su presencia. Santiago 4:10 dice, humillados en la presencia del Señor, y Él los exaltará. Solo humillémonos, hermano, busquemos a Dios de corazón, busquemos su palabra, quebrantemos nuestro corazón y busquemos su presencia. Y entonces Él nos va a exaltar. A todo eso, en resumen, ¿cómo se le llama, hermano? Consagración. ¿Cuál es el camino para la exaltación? La humillación. Los 7 rociamientos, en los cuales el quinto es la consagración. El sexto es la parusía, la exaltación, y el séptimo es la glorificación. Ahí para los que estuvieron apuntando, hermano, mándenos sus láminas y va a ser de mucha bendición. Pues mis hermanos, después de este tema tan profundo, después de que Filipenses nos estaba hablando así como muy ligeritos, entramos a un tema muy profundo, ¿verdad? Y muy escatológico, pero le damos gracias al Señor que vamos y nos está enseñando ese camino a la exaltación. Si usted quiere ser salvo de la muerte, no haga nada, hermano. Usted ya es salvo, de hecho. Usted ya creyó en Cristo Jesús, ya lo aceptó, ya fue bautizado. No tiene que hacer absolutamente nada más. Usted ya es salvo de la muerte. Usted quiere ser salvo de esa generación mala y perversa que va a ser en la gran tribulación. Ahí sí, hermano, hay que buscar la santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No podemos brincarnos esos pasos de rociamiento. Y para ver al Señor, para ver al Señor en parusía, hay que ser santos. Y para ser santos,
hay que consagrarnos. Nosotros no nos podemos santificar a nosotros mismos. El único que nos santifica es Dios. Espero que haya quedado bien claro, hermano. Si no es así, usted lo puede volver a repetir. Como le dije al principio, usted vea este estudio cuantas veces sea necesario y quede claro. Le invito a que se suscriba, deje su like, comparta el video y active la campanita para que no se pierda ninguno de los estudios, mi hermano. Si usted hizo su lámina, su tarea del día de hoy, mándenosla a este correo electrónico sablevision.yt@gmail.com y con mucho gusto vamos a compartir su tarea, su lámina con todos los hermanos de Sablevisión en el área de comunidad. Pues mis hermanos, después de este gran manjar que el Señor nos dio a través de su escritura, ahora sí vamos a dormirnos calientitos, vamos a descansar, vamos a llegar a nuestra cama así como plumita de pavo o de ¿cómo le dicen? De pato, de pluma de ganso, para poder descansar y estar confiados de que el Señor viene pronto. No descansemos ni durmamos como los demás, de decir, ay, pues durmamos y comamos que mañana moriremos, sino velemos y seamos sobrios. Estemos al pendiente, hermano, porque el Señor está muy cerca. Y no estoy diciendo que no descanse y no duerma. Sí, nuestro cuerpo necesita dormir y descansar, hermano. Me refiero a estar con los sentidos bien apercibidos y bien afinados a escuchar la voz del Señor. No escuchemos voces extrañas que nos digan, acomódate a esta tierra. Haz lo que hace el mundo. El mundo está en caos, tú también tienes que estar en caos. El mundo está en paz, tú tienes que estar en paz. El mundo está en guerra, tú tienes que estar en guerra. No, hermano, tú no eres de este mundo. Nosotros estamos solo de paso, somos peregrinos y extranjeros. Así que tenemos que transcurrir este camino, hermano, de 7 rociamientos para poder llegar a la glorificación, que es la máxima, la máxima meta de este cuerpo, para poder trascender y poder llegar a lugares más altos donde el Señor nos va a llevar de su mano. Primero a las bodas del Cordero y después más allá. Que iba a decir una frase, pero no, hermano. Dios los bendiga, pasen una excelente noche. Si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el viernes. Vamos a continuar con Filipenses. Lo vamos a dejar aquí, ya llevamos bastantito tiempo. Discúlpeme, me pasé hoy más de la hora, que siempre trato de no pasarme de la hora, pero era necesario dar toda esta base principal. Y lo bueno que separé también la de las columnas, porque si no, esto sí iba a ser como de 2 horas y media. Así que, si usted no vio el de las columnas, vaya a ver el de las columnas, después viene a ver y es como se complementa. Dios los bendiga, mi hermano. Pasen una excelente noche. Déjenme ahí en los comentarios quién se quedó hasta el final. Mándenos su tarea ahí al correo sablevision.yt@gmail.com. Con mucho gusto los vamos a compartir. Y si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el viernes, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Pasen una excelente noche, hermano. Un excelente ombligo de semana. Dios los bendiga.